Mi marido terminó conmigo por mensaje de texto. Te dejo y me voy a Madrid con mi novia de 20 años. Ya vacié nuestra cuenta conjunta. Ja, ja, ja. Respondí tranquilamente. Buena suerte. Poco sabía él. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, ya era demasiado tarde. Entre atender a los clientes en mi boutique, recibí otro mensaje. Te dejo y me voy a Madrid con mi novia de 20 años. Ya vacié nuestra cuenta conjunta. Mis manos no temblaron mientras leía, y mi voz no titubeó mientras ayudaba a doña Mercedes a elegir un pañuelo. El único indicio de que mi marido de 12 años acababa de implosionar nuestro matrimonio por mensaje de texto fue un ligero apretar alrededor de los ojos. Esperé hasta que doña Mercedes salió con su compra, envuelta en nuestro característico papel plateado, antes de escribir mi respuesta. Buena suerte. Me llamo Clara y, a mis 38 años, acabo de recibir la despedida más cruel de la historia. Pero mientras Marcos probablemente se jactaba de su gran salida, imaginándome destrozada por su traición, yo cerraba tranquilamente mi boutique al final del día. Las señales estaban ahí desde hacía meses. Las noches, trabajando hasta tarde, que nunca se traducían en ingresos extra, las contraseñas que cambiaba de repente en el móvil, la forma en que empezó a ir religiosamente al gimnasio, comprando ropa nueva y tratando de revivir su juventud. Hace 3 meses encontré un recibo de cena para 2 en un restaurante caro, en una noche en que había dicho que trabajaría hasta tarde. Esa misma noche, abrí una cuenta bancaria separada en otro banco. Una semana después, cuando mencionó querer juntar nuestras cuentas para hacer todo más fácil, estuve encantada de aceptar mientras transfería mis ahorros personales a la nueva cuenta. La cuenta conjunta que vació contenía exactamente lo necesario para no levantar sospechas. Unos 2 meses de depósitos regulares. El resto estaba a salvo, junto con registros detallados de todas las transacciones sospechosas que había hecho en el último año. Mi móvil vibró de nuevo. No te molestes en suplicar. Melissa y yo nos vamos mañana. Mandaré a recoger mis cosas después. Melissa, la nueva recepcionista de su oficina. La conocí en la fiesta de Navidad de la empresa. Vi cómo se reía demasiado fuerte de los chistes de Marcos, cómo le tocaba el brazo cuando creía que nadie miraba. Era lo suficientemente joven como para ser su hija, y lo suficientemente ingenua como para pensar que era especial. No respondí a su mensaje. En lugar de eso, llamé a mi abogada, con quien había hablado 2 meses atrás cuando encontré los cargos de hotel en el estado de cuenta de la tarjeta de crédito. Ha llegado la hora, dije simplemente. Acaba de hacer su jugada, respondió ella. Los papeles están listos. Los presentaré mañana temprano. ¿Quieres que lo notifique en Madrid? Sin prisa. Déjalo pensar que está ganando. Otro mensaje de Marcos. Debe ser difícil para ti. Después de todo, no te estás haciendo más joven. Al menos tienes tu tiendita para distraerte. ¿Mi tiendita? La boutique exitosa que construí desde cero. Esa misma que generaba más ingresos que tu mediocre puesto de gerente. La misma cuyos beneficios mantuve cuidadosamente separados de nuestras finanzas conjuntas. Sonreí, pensando en las cartas certificadas que lo esperarían en Madrid. Que disfrutara su momento de gloria. Esa noche, la pasé en nuestra casa. Mi casa, porque la heredé de mi abuela y la mantuve a mi nombre, a pesar de las repetidas sugerencias de Marcos para agregarlo a la escritura. Otro instinto certero que dio frutos. Mientras organizaba los documentos que mi abogada necesitaría, encontré nuestro álbum de bodas. Marcos se veía tan diferente en esa época, antes de que su crisis de la mediana edad lo convirtiera en una caricatura de sí mismo. Hoy en día usaba camisas demasiado ajustadas para su barriga ya flácida. Se esforzaba por encajar con sus compañeros de trabajo veinteañeros y utilizaba modismos que sonaban ridículos en la boca de un hombre de 45 años. Mi teléfono seguía vibrando con sus mensajes, cada uno más condescendiente que el anterior. Llevo meses planeando esto. Melissa me entiende de una manera que tú nunca pudiste. Vas a estar bien. Tal vez encuentres a alguien de tu edad. Ya se lo conté a mi familia. Coinciden en que nos habíamos distanciado. No es culpa de nadie. Hice capturas de pantalla de cada mensaje, añadiéndolos a mi archivo, que cavara su propia tumba. Mi abogada estaría encantada con su confesión casual de premeditación y su alegre anuncio de que había vaciado nuestra cuenta. El último mensaje llamó mi atención. Usé la tarjeta conjunta para reservar nuestros vuelos y el hotel. Considéralo mi regalo de despedida. Ja, ja, ja. Tomé el teléfono y llamé a la administradora de la tarjeta de crédito. Habla la señora Gutiérrez. Necesito reportar cargos fraudulentos y cancelar una tarjeta inmediatamente. Por supuesto, señora. ¿Puede identificar los cargos? 2 boletos en primera clase a Madrid reservados hoy. Gastos de hotel en el Hotel Real. También necesito remover a mi esposo como usuario autorizado. ¿Tiene alguna documentación del caso? Mensajes de texto de mi esposo admitiendo que usó nuestra tarjeta conjunta para reservar viajes con su novia, después de vaciar nuestra cuenta bancaria.
puedo enviarlos. El tono profesional de la representante no logró ocultar completamente su satisfacción al cancelar los cargos. Al día siguiente, Marcos y Melissa llegarían al aeropuerto solo para descubrir que sus boletos habían sido invalidados y la reserva del hotel cancelada. Mi teléfono volvió a vibrar. No te preocupes por la casa. Te dejaré quedarte ahí hasta que encuentres algo más pequeño. Me reí a carcajadas esta vez. ¿Él pensaba que tenía algún derecho sobre la casa de mi abuela? ¿Acaso su ego había crecido tanto como para olvidar de quién era el nombre en la escritura? Otro mensaje. Y sé que la boutique significa mucho para ti. Podemos acordar un pago justo por mi mitad. ¿Su mitad? De la tienda que yo construí, que yo financié, que yo hice crecer. Mientras él se quejaba de mis largas horas de trabajo y la llamaba mi hobby, me serví una copa de vino. Del bueno, el que guardaba para una ocasión especial. Inútil. Al día siguiente, Marcos aprendería algunas verdades sobre leyes de propiedad y bienes separados, pero esa noche disfruté del silencio y empecé a planear mi próximo capítulo. La mañana trajo una avalancha de mensajes cada vez más irritados. ¿Qué hiciste con la tarjeta de crédito? La aerolínea no quiere aceptar nuestros boletos. El hotel canceló nuestra reserva. Responde. Silencié el teléfono y me dirigí a la boutique. Los viernes siempre eran nuestros días más ocupados, y tenía un nuevo lote de bolsos de lujo para organizar. La vida sigue, incluso cuando tu marido huye con una recepcionista lo suficientemente joven como para ser su hija. Alrededor del mediodía, su madre llamó. Clara, querida, Marcos nos contó todo sobre cómo fuiste controladora, cómo lo alejaste de ti. Dijo que ahora estás siendo vengativa, saboteando sus planes de viaje. Puse el teléfono en altavoz mientras arreglaba un escaparate. Mencionó que vació nuestra cuenta conjunta y usó nuestra tarjeta de crédito para pagar boletos de avión y un hotel para él y su novia. Silencio. Luego, bueno, dijo que no le dejaste otra opción, que fuiste fría y distante. Bárbara, tengo sus mensajes. ¿Quieres que te los lea? ¿El donde se jacta de haber tomado nuestro dinero? ¿O tal vez el donde se burla de mi edad? Otra pausa. Bueno, sí. Él realmente pareció un poco cruel. Le dije que ese mensaje fue inapropiado. Gracias por llamar. Bárbara, siempre me has caído bien, pero creo que lo mejor será terminar esta conversación. Mi abogada me recomendó contacto mínimo con la familia de Marcos durante el proceso. ¿Ya hay un proceso? Adiós, Bárbara. Al final de la tarde, Amanda, la hermana de Marcos, ya había esparcido chismes por la familia y los amigos en común. Por lo visto, Marcos y Melissa estaban atrapados en un motel barato cerca del aeropuerto, con sus sueños de Madrid temporalmente aplazados. Intentó usar sus tarjetas de crédito personales, pero ya estaban al límite desde hacía meses. Otra señal de alerta que yo ya había notado. Me llamo Clara, y mi vida dio un giro inesperado el día en que mi marido, Marcos, me envió ese mensaje que todavía resuena en mi mente. Te dejo y me voy a Madrid con mi novia de 20 años. Ya he vaciado nuestra cuenta conjunta. La frialdad del mensaje me atravesó como un cuchillo, pero no me permití derrumbarme, no frente a los clientes de mi boutique en Valencia, ni siquiera frente a mí misma. Mi respuesta fue breve, calculada. Buena suerte. Cuando finalmente cerré la tienda esa noche, mi mente no paraba de procesar lo ocurrido. Marcos había planeado esto durante meses. De eso estaba segura. Las señales estaban por todas partes. Sus largas noches de trabajo, los gimnasios, las contraseñas cambiadas en su móvil, y por supuesto, Melissa, la joven recepcionista de su oficina. 3 meses antes, había encontrado un recibo de cena para 2 en un restaurante caro. Esa misma noche, abrí una cuenta bancaria separada. Sabía que Marcos no era un hombre de gestos impulsivos, y si él estaba jugando un juego, yo también lo haría. Cuando recibí su segundo mensaje, no pude evitar sonreír. No te molestes en suplicar. Melissa y yo partimos mañana. Mandaré a alguien a recoger mis cosas después. El eco de sus palabras aún resonaba mientras me sentaba con un vaso de vino en la casa que había heredado de mi abuela. Era mi refugio, mi hogar, y no había fuerza en el mundo que pudiera arrebatármelo. Mientras repasaba los documentos y las pruebas que había acumulado contra él, sentí una calma extraña, casi reconfortante. Esa misma noche llamé a mi abogada. Ha llegado el momento, dije sin rodeos. Estupendo. Los papeles están listos. Lo presentaremos mañana. Mi abogada, Pilar, era una mujer dura, con una experiencia en divorcios tan amplia como su capacidad para detectar mentiras. Me tranquilizó saber que estaba de mi lado. Al día siguiente, mi teléfono vibró sin cesar. Era Marcos, con mensajes cargados de condescendencia y sarcasmo. Sé que esto debe ser difícil para ti. Después de todo, no estás rejuveneciendo. Al menos tienes tu tiendecita para distraerte.
Mi tiendecita, la misma que había construido desde cero, generaba más ingresos que su mediocre puesto de gerente. Pero dejé que siguiera hablando. Cada palabra, cada burla, era una piedra más en el muro que lo aislaría de cualquier posibilidad de redimirse. Finalmente, llegó un mensaje que me hizo actuar. Utilicé la tarjeta conjunta para reservar nuestros vuelos y el hotel. Considéralo mi regalo de despedida. Jaja. Sin perder tiempo, llamé a la compañía de la tarjeta de crédito y denuncié las transacciones como fraudulentas. La operadora, aunque profesional, no pudo ocultar un ligero tono de satisfacción mientras cancelaba las reservas. Sabía que Marcos y Melissa se encontrarían con una desagradable sorpresa en el aeropuerto. Esa tarde, cuando terminé de trabajar en la boutique, me sentí más fuerte que nunca. Pero lo mejor estaba por venir. A la mañana siguiente, los mensajes de Marcos comenzaron a llegar de nuevo, pero esta vez eran diferentes. ¿Qué has hecho con la tarjeta de crédito? La aerolínea no quiere aceptar nuestros billetes. El hotel canceló nuestra reserva. ¡Responde! No respondí. Silencié el teléfono y me concentré en mi trabajo. Era viernes, uno de los días más ocupados en la boutique, y acababa de recibir un lote de bolsos de diseñador. Pero mi tranquilidad se interrumpió cuando el móvil sonó. Esta vez era Bárbara, la madre de Marcos. «Clara, querida», dijo con ese tono que usaba para aparentar preocupación. «Marcos nos ha contado todo. Dijo que fuiste fría y controladora, que lo alejaste. Ahora parece que estás siendo vengativa, bloqueando sus planes». Puse el teléfono en altavoz mientras organizaba el escaparate. Mencionó que vació nuestra cuenta conjunta y utilizó la tarjeta de crédito para pagar los billetes y el hotel con su novia. El silencio al otro lado fue revelador. Finalmente respondió con cautela. «Bueno», mencionó algo sobre eso, pero también dijo que no le dejaste otra opción. «Bárbara, tengo los mensajes de Marcos. ¿Quieres que te lea el donde se burla de mi edad? ¿O él en el que admite haber planeado esto durante meses?» «No creo que sea necesario», dijo incómoda. «Te agradezco la llamada, Bárbara, pero mi abogada me recomendó reducir al mínimo el contacto con la familia de Marcos durante el proceso». «¿Proceso ya?», exclamó. «Adiós, Bárbara». Colgué antes de que pudiera decir algo más. Más tarde esa noche, mientras disfrutaba de otra copa de vino, recibí un mensaje de Amanda, la hermana de Marcos. «¿Es cierto que lo dejaste sin dinero y cancelaste sus billetes?». Le respondí con sinceridad. «Él lo hizo solo. Yo solo me aseguré de que no siguiera aprovechándose de mí». Amanda, que nunca había sido una gran fan de su hermano, no tardó en contarle a toda la familia lo que estaba ocurriendo. Al parecer, Marcos y Melissa estaban atrapados en un motel barato cerca del aeropuerto. Habían intentado usar sus tarjetas de crédito personales, pero todas estaban al límite. Esa noche dormí mejor que en años, pero mientras el reloj marcaba la medianoche, el destino tenía preparado un giro más. Al revisar mis mensajes, vi una notificación inesperada. Una transferencia de fondos considerable desde una cuenta desconocida había llegado a mi banco personal. Miré la pantalla con el corazón acelerado. ¿De dónde provenía ese dinero? ¿Quién lo había enviado? ¿Y por qué? Cuando vi la transferencia en mi cuenta bancaria, mi primer instinto fue desconfiar. La cantidad era considerable, lo suficiente para despertar sospechas, pero no aparecía ningún remitente claro. Mi mente comenzó a trabajar frenéticamente. ¿Podría ser un error del banco? ¿O tal vez algo relacionado con Marcos? No podía arriesgarme. A la mañana siguiente llamé a mi banco. «Hola, soy Clara Gutiérrez. Estoy llamando para confirmar una transacción reciente en mi cuenta personal. Fue una transferencia bancaria grande y no tengo claro el origen». «Un momento, señora Gutiérrez. Revisaré los detalles», respondió la operadora con tono profesional. Esperé mientras los segundos se alargaban como si fueran horas. Finalmente, la voz de la operadora regresó. La transferencia provino de una cuenta empresarial vinculada a Marcos Robledo. Parece que la descripción de la transacción es «compensación por lo nuestro». Sentí cómo la sangre se acumulaba en mi rostro. ¿Marcos? ¿Compensación? Esto no podía ser lo que parecía. ¿Podría confirmar si hay alguna nota o detalle adicional en la transferencia?, pregunté con cautela. «No, señora Gutiérrez, eso es todo lo que figura. ¿Le gustaría disputar la transacción?» «No, por ahora no. Muchas gracias». Colgué, y mi mente empezó a girar en todas direcciones. Sabía que Marcos no era del tipo que ofrecía dinero sin una intención oculta. Pero, ¿qué tramaba esta vez? Esa tarde, mientras organizaba unos pedidos en la boutique, vi a Pilar, mi abogada, entrar por la puerta. «¿Tienes un momento?», preguntó mientras cerraba la puerta detrás de ella. «Por supuesto. ¿Ha pasado algo?», respondí, dejando lo que estaba haciendo. Pilar dejó caer un archivo grueso sobre el mostrador y me miró con una mezcla de seriedad y triunfo. «Marcos acaba de enviar una notificación para intentar negociar. Quiere un acuerdo amistoso». «¿Amistoso?», repetí, incrédula.
Dice que está dispuesto a dejarte la casa y la boutique a cambio de que retires tu demanda por el dinero de la cuenta conjunta. No pude evitar reír. Una carcajada amarga, casi involuntaria. ¿Qué clase de juego está jugando ahora? No tiene derecho a negociar nada. Pilar se inclinó hacia adelante, cruzando los brazos. Exactamente. Pero aquí es donde se pone interesante. He estado investigando su situación financiera. Lo que encontré explica por qué está tan desesperado. Me entregó el archivo, y mientras lo abría, sentí como mi estómago se revolvía. Ahí estaba. Estados de cuenta, correos electrónicos filtrados y hasta registros de llamadas. Resultaba que Marcos había acumulado una cantidad absurda de deudas personales en los últimos años. Tarjetas de crédito maximizadas, préstamos rechazados, y lo peor de todo, un intento fallido de abrir una empresa usando mis datos. ¿Intentó abrir una empresa a mi nombre? Pregunté, indignada. Lo intentó, pero no consiguió el permiso necesario. Parece que tus documentos estaban bien protegidos. Sin embargo, esto demuestra hasta dónde está dispuesto a llegar. La revelación me dejó sin palabras. Marcos no solo era un traidor, era un mentiroso sin escrúpulos que había intentado usar mi identidad para salvarse. Pero la pregunta seguía siendo, ¿qué tenía que ver la transferencia con todo esto? Esa noche, mientras revisaba los documentos una y otra vez, recibí un mensaje inesperado de Amanda, su hermana. Clara, tenemos que hablar. Es urgente. Por favor, llámame cuando puedas. Amanda rara vez era dramática, lo que hacía que su mensaje pareciera aún más inquietante. La llamé de inmediato. Amanda, ¿qué ocurre? Clara, no sé cómo decir esto, pero creo que Marcos está metido en algo muy oscuro. Sentí un escalofrío recorrerme. ¿A qué te refieres? Hace unas semanas encontré unos papeles en su oficina. Eran contratos y documentos legales, pero los nombres no tenían sentido. Algunos estaban vinculados a cuentas bancarias extranjeras. Y luego escuché una conversación entre él y Melissa. Estaban hablando sobre transferencias grandes de dinero y cómo necesitaban salir del país antes de que alguien los encontrara. ¿Salir del país? ¿Encontrarles quién? Pregunté, tratando de mantener la calma. No lo sé, pero parece que Marcos le debe dinero a gente peligrosa. Y si no lo paga pronto, puede haber problemas serios. La noticia cayó sobre mí como un balde de agua fría. Marcos no solo había arruinado nuestro matrimonio, estaba jugando con fuego, y de alguna manera había intentado involucrarme. Gracias por decírmelo, Amanda. Esto explica muchas cosas, pero necesito saber más. ¿Puedes conseguirme esos papeles? Haré lo posible. Pero ten cuidado, Clara. Esto podría ser más grande de lo que pensamos. Colgué, y mi mente estaba en un torbellino. Si lo que Amanda decía era cierto, Marcos estaba enredado en algo mucho más grave que una simple infidelidad. Y si la transferencia a mi cuenta era alguna especie de seguro, tal vez intentaba protegerse a través de mí. Pero no podía permitirme el lujo de quedarme quieta. Al día siguiente, tenía una cita con Pilar. Juntas, íbamos a desentrañar este nuevo misterio, porque algo me decía que lo peor estaba por venir. La tensión en el aire era palpable. La transferencia, las deudas, los documentos sospechosos. Todo apuntaba a que Marcos estaba ocultando algo mucho más grande, y yo estaba decidida a descubrir la verdad. Al día siguiente, Pilar y yo nos encontramos temprano en su oficina en el centro de Valencia. Su despacho, con paredes llenas de diplomas y libros de derecho, siempre tenía un aire de autoridad que me daba seguridad. Me recibió con un café en la mano y un gesto serio. Clara, he revisado todo lo que Amanda te dijo, y cuanto más investigo, más claro es que Marcos está metido en algo grave. Lo que vamos a hacer hoy no es solo proteger tus bienes, es protegerte a ti misma. Me senté frente a su escritorio, y ella comenzó a desplegar una serie de documentos y gráficos. Primero, hablemos de la transferencia. Ese dinero que Marcos te envió no es solo una compensación. Probablemente está intentando limpiar dinero. Según mis fuentes, ha estado desviando fondos de cuentas empresariales ficticias. Me quedé boquiabierta. ¿Limpiar dinero? ¿Cómo no me di cuenta de que estaba haciendo algo así? Pilar negó con la cabeza. Porque él es hábil para ocultar cosas. Pero aquí está la cuestión. Al enviarte esa transferencia, posiblemente está intentando incriminarte si las autoridades descubren sus actividades. La habitación pareció girar a mi alrededor. ¿Incriminarme? No puede ser tan retorcido. Clara, este hombre es capaz de cualquier cosa. Por eso necesitamos actuar rápido. Voy a presentar una notificación formal al banco para documentar que no solicitaste esa transferencia y que estás dispuesta a colaborar con cualquier investigación. Mientras Pilar hablaba, mi teléfono vibró. Era Amanda. Me disculpé y contesté. ¿Tienes algo? Pregunté. Sí, encontré los papeles de los que te hablé.
Marcos está usando una empresa ficticia registrada en Madrid para mover dinero entre cuentas extranjeras. Hay nombres y firmas que no reconozco. Te enviaré fotos. Minutos después, las imágenes llegaron a mi móvil. Las estudié detenidamente, y un nombre destacó entre todos: Grupo Iberis. Nunca lo había escuchado antes, pero Pilar lo reconoció de inmediato. Esto es peor de lo que pensaba. Grupo Iberis ha sido investigado por fraude financiero y vínculos con el crimen organizado. Si Marcos está trabajando con ellos, está en un terreno extremadamente peligroso. Pilar tomó las fotos y comenzó a hacer llamadas, mientras yo trataba de procesar la magnitud de todo esto. La idea de que mi exmarido estuviera relacionado con algo tan turbio era difícil de digerir, pero lo que más me preocupaba era cómo esto podría afectarme. Horas después, Pilar colgó el teléfono y me miró con un rostro aún más sombrío. Esto se está complicando. Mis contactos me confirmaron que Grupo Iberis está siendo investigado por la Interpol. Y si Marcos está implicado, es solo cuestión de tiempo antes de que las autoridades vengan a buscarlo. O a buscarte a ti. Mi pecho se apretó. ¿A mí? ¿Por qué? Yo no tengo nada que ver con esto. Lo sé, Clara. Pero si Marcos está usando tu nombre o tus datos en estas operaciones, podrías ser arrastrada al caso como cómplice. El miedo comenzó a instalarse en mi interior. ¿Qué puedo hacer? No voy a quedarme de brazos cruzados mientras ese hombre arruina mi vida más de lo que ya lo ha hecho. Necesitamos evidencia sólida que demuestre que no tenías conocimiento de sus actividades. Vamos a reunir todas las pruebas posibles y a contactar a las autoridades antes de que ellos vengan a ti. Esa misma tarde, Amanda llegó a mi casa con una carpeta llena de documentos que había tomado del despacho de Marcos. Él no sabe que los tengo, pero si se entera podría ser peligroso, dijo mientras me entregaba la carpeta. Abrimos los documentos juntas, y lo que encontramos fue peor de lo que imaginaba. Contratos falsificados, transacciones sospechosas y correspondencia con personas desconocidas. Había incluso menciones de pagos en efectivo a nombres anónimos. Clara, esto es suficiente para implicarlo a él y posiblemente para exonerarte a ti, dijo Pilar revisando los papeles. Pero Amanda interrumpió con una advertencia. Hay algo más que necesitas saber. Melissa sabe lo que está pasando. No sé cuánto, pero escuché a Marcos decirle que si las cosas se complicaban, ella también debería estar preparada para desaparecer. La mención de Melissa me recordó algo que había olvidado en medio de todo el caos. Ella también era parte de esto. No era solo una joven ingenua. Sabía más de lo que dejaba ver. ¿Qué significa desaparecer?, pregunté tratando de mantener la calma. No lo sé exactamente, pero dudo que sea algo bueno. Marcos está cada vez más paranoico. Dice que tiene que salir de España antes de que lo atrapen. Esa noche, mientras estudiaba los documentos una y otra vez, mi teléfono volvió a vibrar. Era un número desconocido. Contesté con cautela. ¿Clara Gutiérrez?, dijo una voz masculina, fría y autoritaria. ¿Quién es?, respondí. Soy el inspector Martín de la Interpol. Necesitamos hablar sobre su relación con Marcos Robledo. Colgué sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza. Esto era solo el comienzo de algo mucho más grande. Cuando colgué la llamada, mi corazón latía descontrolado. ¿La Interpol? ¿Qué tan grave era la situación para que una agencia internacional estuviera involucrada? No podía quedarme quieta. Llamé a Pilar de inmediato, explicándole lo sucedido. Clara, esto confirma lo que sospechábamos. Si la Interpol está involucrada, Marcos está enredado en algo muy serio. Pero no te preocupes. Todavía tenemos tiempo para actuar antes de que te vinculen a su caso. ¿Qué debo hacer?, pregunté, tratando de no dejar que el pánico se apoderara de mí. Lo primero es asegurarnos de que tengas toda la documentación que te exculpe. Voy a coordinar una reunión con el inspector Martín. Tú no puedes enfrentarte a esto sola. Esa noche, mientras esperaba ansiosamente la llamada de Pilar para confirmar la reunión, repasé una y otra vez cómo había llegado a este punto. Había amado a Marcos una vez, lo suficiente como para construir una vida juntos, o al menos intentarlo. Pero ahora, el hombre que alguna vez había sido mi compañero era un extraño que arrastraba mi nombre hacia un abismo oscuro. La llamada de Pilar llegó pasada la medianoche. La reunión será mañana a las 10 en mi oficina. El inspector Martín accedió a hablar contigo bajo mi supervisión. No te preocupes, Clara. Vamos a manejar esto. Al día siguiente, me presenté en la oficina de Pilar vestida con mi mejor traje, intentando proyectar una seguridad que no sentía. Martín era un hombre en sus 50, con cabello gris y una mirada que parecía atravesarte. Después de las presentaciones, fue directo al grano. Señora Gutiérrez, estamos investigando a Marcos Robledo por su presunta participación en actividades ilegales vinculadas al Grupo Iberis. Según nuestra información, usted recibió una transferencia bancaria considerable de una de sus cuentas. ¿Puede explicarnos eso? Respiré hondo y respondí con la mayor claridad posible. Sí, recibí esa transferencia.
pero no la solicité ni sabía qué iba a ocurrir. Cuando vi el dinero, contacté a mi banco y a mi abogada para dejar constancia de que no tengo relación con las actividades de Marcos. Martín tomó notas mientras hablaba, pero no dio señales de lo que pensaba. ¿Era consciente de que Marcos estaba usando su nombre para abrir empresas ficticias? Preguntó. Negué de inmediato. No. Todo esto me tomó por sorpresa. He estado recopilando pruebas para demostrar mi inocencia. Mi abogada tiene documentos que prueban que nunca autoricé ninguna de sus actividades. Pilar intervino en ese momento presentando la carpeta que Amanda había entregado. Aquí están los contratos falsificados y los documentos financieros que implican a Marcos. También tenemos mensajes que demuestran que Clara no estaba al tanto de sus acciones. Martín revisó los papeles en silencio. Finalmente, levantó la mirada. Esto es útil, pero necesito que entienda algo, señora Gutiérrez. Si descubrimos que usted tuvo algún conocimiento de estas actividades, incluso de manera pasiva, podría enfrentar cargos. No tuve nada que ver con esto, dije, con la voz firme. Martín asintió, pero su rostro seguía impenetrable. Si recuerda algo más o encuentra nuevas pruebas, contáctenos de inmediato. Este caso está creciendo rápidamente, y cuanto más colaboren, mejor será para todos. Cuando se fue, Pilar me miró con seriedad. Hiciste bien, pero esto no ha terminado. Ahora debemos centrarnos en adelantarnos a Marcos. Esa misma tarde, Amanda me llamó con más noticias. Clara, tienes que venir a casa de mis padres. Marcos está aquí, y está fuera de sí. Ha estado gritando por teléfono todo el día. Creo que algo ha salido mal en su plan. Me debatí entre ir o no. Enfrentar a Marcos cara a cara no era algo que deseaba, pero si realmente estaba perdiendo el control, tal vez podría descubrir algo útil. Finalmente, decidí ir. Cuando llegué, escuché su voz incluso antes de entrar. Estaba en el salón, gesticulando frenéticamente mientras hablaba por teléfono. «No es mi culpa que el dinero no haya llegado», gritaba. «No, no puedo esperar más. Necesito ese pasaporte ahora». Me detuve en la entrada, observándolo desde las sombras. Parecía un hombre completamente diferente. Su camisa estaba arrugada, su cabello desordenado, y había una desesperación palpable en su tono. Cuando colgó, me vio. «¿Qué haces aquí?», preguntó, con los ojos entrecerrados. «Vine a hablar contigo». «Marcos», dije, manteniendo la calma. «Quiero saber qué está pasando». Él rió, un sonido amargo que resonó en la habitación. «¿Qué crees que está pasando, Clara? Estoy tratando de arreglar todo el desastre que tú y tu maldita abogada han causado». «¿Mi abogada?», repetí incrédula. «¿Estás diciendo que yo soy la culpable de tus problemas? Tú fuiste quien robó, quien mintió, quien arruinó todo». Marcos dio un paso hacia mí, pero no retrocedí. «No entiendes nada. Esto no es solo sobre nosotros. Hay personas que...» Se detuvo, mordiéndose el labio como si hubiera dicho demasiado. «¿Qué personas, Marcos? ¿De quién tienes tanto miedo?» Por un momento, pensé que iba a responder, pero entonces, un golpe fuerte en la puerta interrumpió nuestra conversación. Amanda entró corriendo, pálida como un fantasma. «Marcos, hay 2 hombres afuera. Preguntaron por ti. Dicen que quieren hablar ahora». Marcos empalideció, y por primera vez vi miedo real en sus ojos. «Diles que no estoy aquí. Diles que me fui», exclamó, corriendo hacia las escaleras. Amanda y yo nos miramos, sin saber qué hacer. Cuando la puerta volvió a sonar, decidí enfrentarme a lo que sea que nos esperaba. Abrí la puerta, encontrándome con 2 hombres altos, vestidos de manera impecable pero con expresiones frías. «¿Marcos Robledo?», preguntaron al unísono. «No está aquí», respondí con firmeza. «¿Quiénes son ustedes?». Uno de ellos sonrió ligeramente, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Dígale que el tiempo se acaba, y que si no cumple, no habrá una próxima vez». Cerré la puerta mientras el corazón me latía con fuerza. La situación había escalado más de lo que podía imaginar. Ahora no solo estaba luchando por mi reputación, estaba luchando por mi seguridad. Después de cerrar la puerta, el silencio en la casa de los Robledo era casi insoportable. Amanda me miró, pálida y temblorosa, mientras su madre, Bárbara, entraba al salón con el rostro lleno de preocupación. Marcos seguía escondido en el piso superior, incapaz de enfrentar a los hombres que acababan de irse. «Clara, ¿qué demonios está pasando?», preguntó Amanda en un susurro urgente. «Yo podría preguntarte lo mismo. Esos hombres claramente no son amigos de Marcos, y su mensaje no deja mucho margen para interpretaciones». Antes de que Amanda pudiera responder, Bárbara intervino. «No puede quedarse aquí. Esto es demasiado peligroso. No sé en qué lío se ha metido mi hijo, pero tú no deberías estar involucrada». Respiré hondo, tratando de contener la frustración que empezaba a acumularse. «Bárbara, esto no es solo mi problema.
Marcos está enredado con personas peligrosas, y está claro que está arrastrándonos a todos con él. Si no enfrentamos esto, podría ser peor para todos. En ese momento, se escucharon pasos apresurados en las escaleras. Marcos apareció, con la cara desencajada por el miedo, y su tono era una mezcla de desesperación y enojo. ¿Qué les dijiste? ¿Qué te dijeron?, preguntó casi gritando. Les dije que no estabas aquí, respondí con frialdad. Pero parece que eso no los detendrá. Dijeron que el tiempo se acaba y que no habrá próxima vez. ¿Qué significa eso, Marcos? No es asunto tuyo. No tienes ni idea de lo que está en juego, respondió, pasándose las manos por el cabello con un gesto nervioso. Di un paso hacia él, incapaz de contenerme más. ¿No es asunto mío? Me enviaste una transferencia de dinero que ahora está siendo investigada por la Interpol. Has usado mi nombre para tus negocios sucios. Y ahora hombres sospechosos están apareciendo en la puerta. ¿Cómo no va a ser asunto mío? Marcos me miró fijamente, su rostro contorsionado en una mueca de ira, y algo más, culpa. Por un momento pensé que iba a responder, pero en lugar de eso, se dio la vuelta y salió corriendo hacia la puerta trasera. ¿A dónde vas?, grité, siguiéndolo. A arreglar esto antes de que sea demasiado tarde, respondió sin mirar atrás. Lo vi desaparecer en la oscuridad de la noche, dejándonos a Amanda, Bárbara y a mí en un tenso silencio. Esa noche, de regreso en mi casa, no pude dormir. Cada sonido me hacía saltar. Cada sombra parecía una amenaza. La transferencia, los documentos, los hombres en la puerta, todo indicaba que esto no había hecho más que empezar. Por la mañana, llamé a Pilar para contarle lo ocurrido. Su reacción fue tan preocupada como la mía. Clara, esto está escalando demasiado rápido. Necesitamos contactar a la Interpol nuevamente y presentarles lo que sabemos. Ya no se trata solo de proteger tus bienes. Ahora estamos hablando de tu seguridad. Horas más tarde, mientras me reunía con Pilar, recibí una llamada de Amanda. Clara, algo malo ha pasado. Marcos llamó hace unos minutos. Dijo que iba camino a Madrid para reunirse con alguien que puede ayudarlo a salir del país. Parecía aterrorizado. Madrid, por supuesto. La ciudad a la que planeaba huir con Melissa. La ciudad donde todo esto había comenzado. Mi mente trabajaba frenéticamente, intentando conectar los puntos. Si estaba yendo allí, tal vez significaba que su última jugada dependía de algo o alguien en la capital. ¿Sabes con quién se va a encontrar?, pregunté. No me lo dijo, pero mencionó un lugar, algo como La Torre. La Torre. Inmediatamente pensé en la famosa Torre Picasso, un lugar emblemático en el corazón de Madrid. Podría ser una coincidencia, pero algo en mi interior me decía que era importante. Gracias, Amanda. Esto podría ser útil. Mantén el contacto. Cuando colgué, Pilar ya estaba tomando notas. Madrid. Si está corriendo hacia allí, probablemente es porque cree que todavía tiene una oportunidad de escapar. Pero si está tratando con personas peligrosas, esa oportunidad podría volverse contra él rápidamente. Mi cabeza daba vueltas. ¿Debería dejar que Marcos enfrentara las consecuencias por sí mismo? ¿O debía intervenir para protegerme y cerrar este capítulo de una vez por todas? Finalmente, decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Si Marcos estaba haciendo su última jugada, yo haría la mía. Pilar hizo algunas llamadas y organizó una reunión con el inspector Martín en Madrid. 2 días después, llegué a la capital. El bullicio de la ciudad contrastaba con la tensión que sentía en mi pecho. Me encontré con Martín en un café cerca de la Torre Picasso. Después de una breve conversación, decidimos acercarnos al edificio para investigar. Lo que encontramos allí me dejó sin aliento. En el vestíbulo vi a Marcos hablando con un hombre corpulento, vestido de negro. Su lenguaje corporal era tenso, casi suplicante. Pilar y Martín me pidieron que me mantuviera a distancia mientras ellos observaban la interacción. De repente, el hombre de negro le entregó un sobre a Marcos y salió apresuradamente del edificio. Marcos se quedó allí, mirando el sobre como si contuviera su destino. En ese momento, Martín tomó la decisión. Vamos a seguirlo. Esto podría ser clave para cerrar el caso. Marcos salió del edificio y se dirigió a un hotel cercano. Martín y su equipo lo siguieron, mientras Pilar y yo esperábamos noticias. Cuando Martín finalmente regresó, su expresión era grave. Encontramos algo. Marcos tenía documentos en su habitación que prueban que estaba intentando falsificar pasaportes para huir a Sudamérica. Esto confirma su implicación en actividades ilegales, pero también lo pone en peligro. Las personas con las que está tratando no perdonan errores. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Qué contenía exactamente ese sobre? ¿Qué había dicho el hombre de negro? Pero antes de que pudiera procesar todo, mi teléfono vibró con un mensaje de Amanda. Clara, tienes que volver. Algo ha pasado con Melissa. Melissa, el nombre que había tratado de olvidar. ¿Qué papel jugaba ahora en este juego retorcido?
El mensaje de Amanda fue tan inesperado como perturbador. Melissa, ¿qué podía haber pasado con ella? Aunque había tratado de olvidarla, su presencia siempre había sido un eco constante en este caos. La joven de 20 años que había servido como catalizador de todo. Sin pensarlo 2 veces, llamé a Amanda. ¿Qué ha pasado con Melissa?, pregunté, intentando no dejar que el pánico se reflejara en mi voz. Clara apareció aquí, en casa de mis padres. Está sola y completamente fuera de sí. Dice que Marcos la abandonó. Por un momento no supe qué decir. ¿Abandonada? ¿Después de todo lo que había sacrificado por él? Finalmente pregunté. ¿Dijo algo más? ¿Por qué está ahí? Amanda suspiró al otro lado del teléfono. Solo está llorando y diciendo que Marcos la metió en algo que no puede manejar. Creo que sabe más de lo que nos cuenta, pero no consigo que hable. Voy para allá. Intenta mantenerla calmada hasta que llegue. 1 hora después, estaba de vuelta en Valencia, frente a la casa de los Robledo. Al entrar, lo primero que vi fue a Melissa, sentada en el sofá con los ojos hinchados y el rostro pálido. Parecía mucho más joven de lo que recordaba, como una niña que había sido lanzada a un mundo demasiado grande y cruel para ella. Clara, susurró al verme, su voz quebrada por el llanto. Me quedé de pie frente a ella, sintiendo una mezcla de compasión y desprecio. Melissa, necesitas decirme qué está pasando. ¿Qué te hizo Marcos? Ella levantó la mirada, y por un momento pensé que no iba a responder. Pero entonces, las palabras comenzaron a fluir, atropellándose unas con otras. Me dijo que nos iríamos juntos, que empezaríamos de nuevo en Sudamérica. Pero todo cambió hace 2 días. Recibió una llamada. Alguien estaba enfadado porque no cumplió con su parte del trato. Me gritó que tenía que quedarme aquí, que no podía llevarme con él porque era demasiado peligroso. Me dejó sola en un motel y se fue. Mis manos se cerraron en puños mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. ¿Y qué más?, insistí. Antes de irse, dejó un sobre en la mesita de noche y me dijo que no lo abriera. Pero lo hice. Había nombres, direcciones, cuentas bancarias. No entiendo qué significan, pero parecía importante. El aire pareció detenerse en la habitación. Ese sobre. El mismo sobre que había visto en la Torre Picasso. ¿Dónde está el sobre ahora?, pregunté con urgencia. Melissa se encogió, temerosa. Lo traje conmigo. Está en mi bolso. Sin perder un segundo, abrió su bolso y me entregó el sobre. Dentro había una lista de nombres, algunos de los cuales reconocí como asociados de Marcos, y otros completamente desconocidos. También había números de cuentas bancarias en Suiza, y documentos que parecían transferencias pendientes. Pilar necesitaba ver esto. Más tarde esa noche, Pilar y yo analizábamos los documentos en su oficina. «Esto es oro puro, Clara», dijo Pilar, sosteniendo uno de los papeles frente a la luz. «Aquí está todo. Los nombres de sus cómplices, las cuentas donde escondieron el dinero, e incluso detalles de las transacciones más recientes. Con esto, podemos hundir a Marcos y limpiar tu nombre de una vez por todas». Pero mientras hablábamos, mi teléfono sonó. Era Amanda de nuevo. «Clara, tienes que venir. Algo raro está pasando aquí. Un coche negro ha estado estacionado frente a la casa por más de 1 hora. Creo que están vigilándonos». El miedo me recorrió como un rayo. «No abras la puerta y cierra todas las ventanas. Estoy en camino». Le expliqué la situación a Pilar, y ambas decidimos que era mejor llamar a Martín, el inspector de la Interpol. Mientras conducía hacia la casa de los Robledo, mi mente estaba en un torbellino. ¿Quiénes eran las personas en el coche? ¿Estaban relacionadas con Marcos? ¿O tal vez con el grupo Iberis? Cuando llegué, vi el coche negro estacionado al otro lado de la calle. Las ventanas tintadas lo hacían imposible de identificar, pero su mera presencia era amenazante. Llamé a la puerta y Amanda me dejó entrar rápidamente. Melissa estaba sentada en el sofá, pálida y en silencio, mientras Bárbara miraba nerviosamente por las ventanas. ¿Han intentado acercarse?, pregunté. «No, pero no se han movido desde que llegaron», respondió Amanda. En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Martín. «Estamos en camino. No haga nada hasta que lleguemos». Esperamos en silencio durante lo que parecieron horas. Finalmente, un coche de la Interpol llegó y se estacionó detrás del vehículo sospechoso. Martín salió acompañado de 2 agentes. Tocaron en la ventana del coche negro, y después de una breve conversación, los ocupantes se fueron. Cuando Martín entró en la casa, nos miró con seriedad. Esos hombres eran matones enviados por alguien del grupo Iberis. Parece que estaban buscando a Marcos, o a algo que él podría haberles dejado. Melissa se estremeció al escuchar esas palabras. Me giré hacia ella. «Melissa, ¿hay algo más que no nos hayas contado?». Ella rompió a llorar, hundiendo el rostro entre las manos. «No sé.
Solo sé que mencionó algo sobre la última pieza del rompecabezas. Dijo que si ellos la conseguían, sería el fin para todos nosotros. Miré a Martín, cuyo rostro estaba más sombrío que nunca. Entonces tenemos que encontrar a Marcos antes que ellos, porque lo que sea que estén buscando, no podemos dejar que caiga en las manos equivocadas. Mientras Martín hablaba con sus agentes, mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de un número desconocido. Si quieres que todo esto termine, ven sola al puerto de Valencia. Medianoche. Trae los documentos. No digas nada a la policía. Sentí un escalofrío recorrerme. Esto no había terminado. Ni mucho menos. El mensaje me dejó paralizada. Ven sola al puerto de Valencia. Medianoche. Trae los documentos. No digas nada a la policía. Mi instinto me decía que era una trampa, pero también sabía que no podía ignorarlo. Si Marcos o el grupo Iberis estaban detrás de esto, la única forma de protegerme y cerrar este capítulo era enfrentarlos directamente. Tomé una decisión arriesgada. No informaría a Martín ni a la Interpol de inmediato. Sin embargo, dejé una copia de los documentos con Pilar, quien prometió contactar a Martín si algo salía mal. Clara, esto es una locura, me dijo, con el ceño fruncido. Pero sé que no puedo detenerte. Solo prométeme que serás cuidadosa. Lo prometo, respondí, aunque sabía que mi definición de cuidado era relativa en ese momento. A las 11:30 de la noche, llegué al puerto. La brisa marina era fría y húmeda, y las sombras de los contenedores creaban un laberinto inquietante. El lugar estaba casi desierto, excepto por un hombre que esperaba bajo un farol parpadeante. Reconocí su silueta de inmediato. Marcos, llegaste. Sabía que lo harías, dijo, con una sonrisa nerviosa cuando me acerqué. No estoy aquí por ti, Marcos. Estoy aquí porque quiero que esto termine de una vez. ¿Qué estás buscando? ¿Por qué involucraste mi nombre en este desastre? Él suspiró, pasando una mano por su cabello desordenado. Clara, no tienes idea de en qué me metí. No fue mi intención arrastrarte. Al principio solo quería salir adelante, tener una vida mejor. Pero ellos no perdonan errores. ¿Ellos quiénes? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El grupo Iberis. Me prometieron que si les ayudaba a mover su dinero, me darían una parte. Pero cuando no cumplía a tiempo, empezaron a amenazarme. Pensé que si usaba tu nombre, podría ganar algo de tiempo. ¿Tiempo para qué, Marcos? Lo interrumpí, incapaz de contener mi enojo. ¿Tiempo para huir con Melissa y dejarme cargar con las consecuencias? Él bajó la mirada, incapaz de responder. En ese momento, noté un maletín junto a sus pies. ¿Qué hay ahí?, pregunté señalándolo. Es todo lo que necesitan. Documentos, claves de cuentas, pruebas de sus operaciones. Si se los entrego, tal vez me dejen en paz. ¿Y por qué estoy aquí entonces?, exigí cruzando los brazos. Porque no confían en mí. Dijeron que si venías tú, creerían que estoy dispuesto a cooperar. La rabia se acumuló en mi pecho. Entonces, ¿me trajiste aquí para usarme como moneda de cambio? Eres un cobarde, Marcos. Antes de que pudiera responder, se escuchó el sonido de pasos. 2 hombres emergieron de las sombras, vestidos de negro y con expresiones frías. Uno de ellos llevaba un arma a la vista, y el otro extendió la mano hacia Marcos. ¿Tienes lo que pedimos?, preguntó, ignorando completamente mi presencia. Marcos levantó el maletín, temblando visiblemente. Sí, aquí está todo. El hombre tomó el maletín, lo abrió y revisó su contenido. Después de un momento, asintió, pero su expresión no cambió. Buen trabajo, pero aún hay algo más que necesitamos. ¿Qué más?, preguntó Marcos con la voz quebrada. El hombre me miró directamente. Ella. Necesitamos que nos confirme que no hablará con nadie. Mi corazón se detuvo. Esto era mucho peor de lo que había imaginado. No tengo nada que ver con esto, dije, intentando mantener la calma. Solo quiero que esto termine. Eso depende de ti, respondió el hombre con una sonrisa siniestra. Justo cuando pensé que las cosas no podían empeorar, el sonido de sirenas rompió el silencio de la noche. Luces azules comenzaron a iluminar el puerto, y los hombres de negro intercambiaron miradas rápidas. ¡Es la policía!, gritó uno de ellos, mientras ambos corrían hacia las sombras. Marcos me miró con desesperación. ¿Qué hiciste? ¿Llamaste a la policía? Negué. Pero antes de que pudiera explicarme, Martín apareció con un grupo de agentes de la Interpol. En cuestión de segundos, detuvieron a Marcos y aseguraron el maletín. Sabía que no seguirías mis instrucciones de quedarte al margen, Clara, dijo Martín, mirándome con una mezcla de reproche y alivio. Gracias a ti, tenemos todo lo que necesitamos para desmantelar esta operación. Miré a Marcos, que estaba siendo esposado, con el rostro completamente hundido. No sentí lástima. Este era el final que él mismo había elegido. Las semanas siguientes
fueron un torbellino de interrogatorios, juicios y, finalmente, resoluciones. La Interpol logró desmantelar gran parte de las operaciones del Grupo Iberis y Marcos fue sentenciado a varios años de prisión por su participación. Melissa, aunque inicialmente implicada, fue liberada tras demostrar que había sido manipulada. Decidió regresar a casa de sus padres, lejos de todo esto. Bárbara y Amanda cortaron contacto con Marcos, incapaces de perdonarlo por el caos que había traído a sus vidas. Y yo usé la experiencia para redefinir mi vida. La boutique floreció como nunca, y abrí una segunda tienda en Madrid, demostrando que mi éxito era mío y de nadie más. Una tarde, mientras cerraba la tienda, me permití una sonrisa. Había recuperado el control de mi vida, y esta vez nadie podría quitármelo.